Ciencias y de Derecho que venimos trabajando de alguna manera de forma conjunta. Obviamente estos esfuerzos que han hecho los académicos de todas las academias para juntarse o tener reuniones tienen ya un buen tiempo de evolución, pero de una manera, digamos, esporádica, algunas veces viendo más cuestiones administrativas, pero en estos dos y medio años, más o menos, hemos comenzado a tener actividades conjuntas de dos academias, ¿no? Entonces, hacíamos dos academias, y así hemos ido caminando bastante bien, yo diría bastante bien, con participación interesante de los académicos y de público en general. Pero esta es la primera vez que hacemos un evento de las 5 academias en conjunto, simultáneamente en conjunto. Y hemos querido tocar dos puntos que son importantes en estos tiempos. El primer tema es el tema de la Casa de Osambela, que ha sido el local donde las academias hemos realizado una serie de actividades y que nos fue asignada por el Ministerio de Educación. En los últimos meses, el Ministerio de Educación ha declarado que el local no es habitable, se lo quiso pasar a Prolima. Yo no quiero hablar mucho porque eso va a ser motivo de la conversación que tengamos con el presidente de la Academia de Ciencias, el doctor Alberto Gago, quien va a explicar los temas de Osambela, que es un problema muy importante para todos nosotros, y es conveniente que los académicos se enteren de los esfuerzos que hemos venido haciendo los presidentes para conservar ese local. Y el segundo tema que también nos preocupa es un poco el futuro de las academias en general, ¿no? Las academias, eh, creo yo, esta es una visión ya personal, requiere un poco más de visibilidad y un poco más de mostrar presencia en los grandes problemas nacionales. Y las academias en esto tienen diferentes momentos y diferentes preocupaciones y diferentes visibilidades. De tal manera que los temas van a ser dirigidos por los presidentes. Yo termino aquí mi pequeña introducción y le cedo la palabra al presidente de la Academia de Ciencias. El doctor Alberto Gago nos va a hacer un resumen de la Casa de Osambela. Él se va a a responsabilizar de ese tema. Y a continuación, la presidenta de la Academia de Historia, doña Margarita Guerra, se encargará del presente y el futuro de las academias y presentará a nuestros distinguidos invitados. De tal manera que, Alberto, por favor, adelante, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Perú. Adelante, por favor. Bueno, buenos días con todos y todas. Y como bien dice el doctor Isa, el tema que yo les voy a tratar es un tema que nos ha venido ocupando mucho estos tiempos al grupo de academias, que es el tema de la Casa Osambela, que es sumamente delicado e importante. Entonces antes de la presentación del ingeniero Daniel Torrealba, que va a tener que ver justamente con este tema de alguna manera, voy a hacerles un breve resumen de lo sucedido hasta ahora y de todas las gestiones y cuál es el estatus de la situación con respecto a Osambela. Entonces, un segundo perfecto. Ya. Bueno, la historia comienza, por los que quizás no la recuerdan, comienza en el 1979. En ese momento, en el 79, se dio un decreto ley por el cual el gobierno peruano, el Estado peruano, adquiría lo que se llama Casa Oquendo o también Casa Osambela, y que digamos, que iba a estar destinada para el desarrollo de actividades culturales, como bien se lee ahí, que vinculen Perú y España. Ahora, ¿qué entidad iba a ser propietaria del inmueble? Era el Ministerio de Educación, o es el Ministerio de Educación. Y digamos, el fin que iba a tener, como dije, era este desarrollo de actividades culturales que vinculen Perú y España, y el nombre que se le denominó es el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega.
Y en ese momento, en el 79, el inmueble iba a ser sede institucional de la Academia Peruana de la Lengua, la Academia Nacional de Historia y una serie de organismos y entidades que estaban relacionadas, que hacían esta relación bilateral peruano-española. Un detalle que es relevante después, como van a ver en nuestra, digamos, en la visión de futuro de lo que va a suceder con Ozambela, es que cualquier acción técnica de restauración y equipamiento de la casa, que es un monumento histórico, estarían a cargo del Ministerio de Educación y una comisión que iba a estar integrada por lo que le llaman representantes del sector y las instituciones que están nombradas acá, ¿no? Entre ellas las academias de la lengua y la Academia Nacional de Historia. Esto fue en el 79. En el 2001, en el 2001 hubo una resolución ministerial, se emitió una resolución ministerial en la cual se incorporaba a la Academia Nacional de Medicina y a la Academia Peruana de Derecho, la Academia Nacional de Ciencias y la Academia Peruana de Ingeniería. A este grupo de instituciones quiero utilizar lo que se llama el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega como sede institucional. Luego, ese mismo año, se estableció un reglamento. El reglamento, obviamente, todos esos documentos están a disposición cuando ustedes los requieran, los académicos. Los tenemos. Este reglamento habla del uso del centro cultural, donde hay un consejo directivo, y ese consejo directivo está formado por todas estas instituciones, ¿no? Las instituciones que son partes, que de nuevo reitera, pues está la Academia Peruana de la Lengua, Nacional de Historia y las Academias de Medicina, Derecho, Ciencias, la Ingeniería y, por supuesto, el Ministerio de Educación. Y también la OEI en ese momento. Luego, acá, bueno, esto es algo más anecdótico, mostrarles algunas fotos de Ozambela hoy, algunas tomas de Ozambela hoy. Y acá un poco el esquema de la casa Ozambela. Esto va a ser importante para lo que les voy a contarle luego. O sea, el área es enorme, seguro ustedes varios la conocen y saben que es muy grande. Son 1.231.98 metros cuadrados, donde tienes una primera planta y una segunda planta. Esto fue información que requerimos, de hecho, al Ministerio de Cultura nos alcanzó los planos, tenemos los planos, digamos, de ingeniería mucho más detallados, pero estos son unos esquemas que seguimos de los documentos que también requerimos con toda esta discusión que hemos tenido con Zambela para al Ministerio de Educación, unos informes que en un momento les voy a comentar. Bueno, esto es solo para que tengan una idea, ¿no? Acá tienen, bueno, las distintas salas, acá hay alguna nominación de la Academia Peruana de la Lengua, también la Academia de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina, pero esto es, obviamente, es lo que en ese momento se recogió en cuanto a ocupación. Luego, acá está el tema, donde ya entramos al tema álgido, que es la clausura. Y la clausura se dio, digamos, en febrero del 2021, y este es el tema bien importante, las razones de la clausura. O sea, se hizo una clausura total, o sea, el dictamen fue una clausura total, y esta clausura total fue motivada por un informe, una inspección ocular que está contenida en este informe técnico, que acá está 834, etcétera, que fue elaborado luego de una inspección ocular. Y ahí se marcó que había riesgo alto de colapso. Luego, también se dice, dado que no se cumplen con las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Construcciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones, etcétera. Esto guárdenlo un momento, porque esto, en un momento vamos a retomarlo para ver justamente el estatus actual. Pero bueno, entonces estas son las razones que nos dieron para no, digamos, clausurar Ozambela en el 2021, perdón. Y luego de ahí, en el tiempo de nuestras presidencias, hemos estado en una serie de gestiones. Todas las academias, justamente, como bien comentaba el doctor Isa, estas gestiones, no solo las actividades académicas, sino estas gestiones en particular nos han unido mucho. Y bueno, empezamos a ver primero la opción de que el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación pusieran parte de un presupuesto especial para tratar de hacer, digamos, restaurar la casa, ¿no? Dado que es un patrimonio de la humanidad. Entonces hubo una serie de acciones que mandamos una serie de cartas, como esta, una al Ministerio como dije, de Educación y otra al Ministerio de Cultura.
No tuvimos respuesta, bueno, las respuestas que tuvimos fueron extraoficiales y básicamente que no tenían el presupuesto para hacer ninguna acción sobre la casa, tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Educación. Luego nos enteramos, esto fue también por una persona que trabajaba en el Ministerio de Educación, que Prolima estaba interesado en la casa y que ya estaba presentando una especie de anteproyecto para ver lo que iba a hacer con la casa. En ese contexto también empezamos gestiones, digamos, diciendo, nosotros estamos acá, tenemos que ser parte de esa conversación y nos gustaría que nos incluyan en cualquier discusión que haya con Prolima. Y de ahí tuvimos reuniones con el Ministerio de Educación, Prolima en conjunto, y vino una conversación previa con el Ministerio de Educación y Prolima, nos explicaron que tenían una propuesta, y luego tuvimos otra reunión ya en la misma Casa Zambela donde se nos presentó la propuesta de Prolima oficialmente. Y bueno, esa propuesta de Prolima, recuerdan esto que les mostré, esta es la primera planta, esta es la segunda planta. La propuesta de Prolima básicamente nos daba dos espacios, un espacio en la primera planta y otro espacio en la segunda planta. No para una academia en particular, sino para todas las academias. Esos espacios eran biblioteca y coworking, o sea, Prolima iba a hacerse cargo, estaba proponiendo hacerse cargo de la restauración a cambio, obviamente, de usar esto para un museo arqueológico, donde lo que podrían darnos de espacios eran estos espacios reducidos que les estoy comentando acá. Bueno, obviamente, la oferta nos resultó sumamente insatisfactoria y lo expresamos así, y de ahí nuestras conversaciones digamos, obviamente se cortaron porque Prolima también reaccionó que, bueno, que ellos, si esa era la posición, tampoco ellos iban a hacer o sea, ya iban a quedarse ahí, ya no iban a intentar intervenir el predio de la Casa de San Pedro. Entonces, no iban a participar en la restauración y la cosa quedó, digamos, en foja cero en términos de quién iba a hacer la restauración, dada esta oferta que fue unánimemente rechazada por todos los presidentes. Bueno, entonces nosotros, bajo esa perspectiva, tenemos dos líneas de estrategia, ¿no? ¿Cuáles eran las dos líneas de estrategia que pensamos? Una era, que todavía no hemos movido lo necesario, es ver fuentes alternativas de financiamiento para hacer la restauración. Esa era una de las líneas que todavía no hemos trabajado tanto, pero la segunda línea era ver qué tanto realmente era inhabitable el predio, qué tanto realmente la Casa de Osambela era inhabitable. Y en esa línea contactamos a un experto, justamente el ingeniero Daniel Torrealba, que nos va a hablar de restauración de monumentos históricos, para que haga una visita a la Casa de Osambela y veas si es conveniente o no, si es que realmente válido ese informe de no habitabilidad. Tuvimos esta iniciativa también porque ya la Casa Zambela en el 81 y en el 85 ya había sufrido una restauración, entonces nos pareció conveniente de todas maneras tener una opinión de este ingeniero a manera de que evalúe esa situación y además también nos da un poco una perspectiva de cuánto podría ser el presupuesto a ser usado para una eventual restauración, ¿no? Entonces, cualquier fuente de financiamiento que busquemos, requeríamos esa información previa. Entonces, la acción que sí hemos tomado, como dije, esto de buscar la fuente de financiamiento es algo en abierto y que de hecho puede ser motivo de conversación y ojalá sea motivo de conversación al final del evento, a la parte final del evento. En lo que sí hemos actuado los presidentes es en ver las conclusiones que nos dio el ingeniero Daniel Torrealba, que nos dijo que realmente la inspección que habían hecho era una inspección que no era realmente lo cualitativo, cuantitativa suficiente como para dar un veredicto y que él veía que habían varios ambientes que podían ser utilizados y que la inspección ocular, o sea, mencionar que tú vas a declarar inhabitabilidad por una inspección ocular digamos, es muy poco profesional y serio para este tipo de evaluaciones. Y eso, y además el otro argumento, como les mostré, el argumento del informe técnico era, o más que el argumento realmente del informe técnico, era que no se ajustaba a los reglamentos de construcción. Y eso también no tiene ningún sentido, porque los reglamentos para monumentos históricos no son los reglamentos nacionales de construcción, porque evidentemente esto ha sido construido
mucho antes de los reglamentos nacionales de construcción. Entonces, sobre esa base, lo que él nos recomendó es que nosotros elaboráramos una carta, un pedido de que se vuelva a hacer un informe. Y eso es lo que hemos hecho, que el informe, digamos, que nos han brindado es insuficiente realmente. Hemos hecho consultas con expertos, que es lo que se está poniendo acá, que hemos hecho las consultas técnicas, y que no es un argumento viable usar los reglamentos nacionales de construcción y tampoco es serio, digamos, decir que has hecho una inspección ocular. Entonces, ese es el estado realmente actual. Esto ya se pueden imaginar, ha sido una serie de reuniones, también compilar todos los informes técnicos, planos, discutir con el ingeniero Torrealba, y todo esto ha sido, digamos, un trabajo arduo de todos los presidentes y es algo que hemos estado abocados. Y esta es la situación que queríamos ahora poner en conocimiento a ustedes para ver cuáles eran sus recomendaciones también. Nosotros tenemos, como dije, una idea de línea de acción, pero también puede haber varias alternativas y opciones que se pueden usar que podrían venir de los propios académicos que podrían darnos muy buenas sugerencias. Bueno, ahora voy a darles el contexto, justamente dentro de este contexto de la restauración, que es lo que va a hablarnos ahora el ingeniero Daniel Torrealba. El ingeniero Daniel Torrealba, lo que va a constar su exposición, su seminario va a ser un seminario, digamos, de académico, sobre cómo es la evolución de la construcción de casas y iglesias y en general edificaciones virreinales. Y también la otra parte es la estrategia que se usa para la restauración, que viene a ver justamente con el último tema que le estaba contando, de ver nosotros el futuro de cómo vamos a hacer esta restauración, ¿no? Él no se va a, él se va a referir tangencialmente a Osambela, pero básicamente esa va a ser su aproximación. Bueno, dado esto, Agustín, voy a hacer la presentación de Daniel, el perfil de Daniel. Si Sí, me sí, da permiso, adelante, adelante. voy a parar de esto y voy a hacer la presentación del perfil de Daniel para comentarles, bueno, que Daniel bueno, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Ingeniería Estructural de la Universidad de California en Los Ángeles, tiene experiencias en trabajos relacionados a investigación con vulnerabilidad sísmica y diseño estructural de viviendas de bajo costo, adobe y ladrillo. Es miembro de diversos comités científicos de expertos en este tema. Tiene, bueno, experiencias en trabajo, análisis y diseño de nuevas estructuras desde 1980, lo que incluye no solo edificios, digamos, modernos, de obras muy grandes, de edificios de 20 pisos o más, sino obras de infraestructura educativa e hidráulica. Él actualmente es jefe de laboratorio de estructuras de la PUC y, por supuesto, una experiencia grande que él tiene, por la cual lo consultamos, es en proyectos de intervención estructural en edificaciones históricas, ¿no? Y convencionales, particularmente el centro histórico y iglesias. Bueno, yo los dejo entonces ahora con la presentación de Daniel. Muchas gracias. Bien, muy buenos días con todos. Muchas gracias a la Academia por permitirme exponer este tema de la conservación del patrimonio, con particular énfasis en las viviendas y construcciones de iglesias del centro histórico de Lima. Como ustedes todos saben, Lima siempre ha estado sometido al efecto de grandes terremotos que han causado repetidas veces su destrucción y otras tantas veces ha sido reconstruida, ¿no? Tenemos acá una lista de sismos importantes desde la creación de Lima en 1535 hasta el finales del siglo XIX, ¿no? Donde pueden ustedes identificar, por ejemplo, el sismo del 28 de octubre de 1746 del Callao y Lima, que es el más grande que ha ocurrido en nuestra costa, ¿no? Bien, esto ha generado pues procesos recurrentes de construcción, destrucción y reconstrucción, ¿no? Y entonces cuando uno hace eso, muchas veces uno va aprendiendo. Y existe evidencia histórica documentada de que este proceso de aprendizaje
¿no? Generado por la ocurrencia frecuente de sismos, ¿no? Ha dado como resultado el sistema constructivo del centro histórico de Lima, tanto en las viviendas como en las iglesias, ¿no? Vamos a hablar sobre cómo ha sido este proceso, primero en las iglesias de Lima, particularmente las bóvedas y las cúpulas de las iglesias. Estas bóvedas y cúpulas hasta la primera mitad del siglo XVII eran construidas pues con materiales pesados, mampostería de ladrillo y mortero de cal, a la usanza y semejanza de las construcciones europeas. Sin embargo, estas construcciones trasladadas a Lima, a la costa peruana, donde había sismos importantes, pues sufrían el colapso de las bóvedas y cúpulas frecuentemente, ¿no? Es así que a partir de determinado momento hay digamos, dos personajes cuyo desempeño en la construcción cambia el sistema constructivo de las iglesias de Lima. Uno de ellos es Fray Diego Maroto y otro es Manuel de Escobar. Estos, en el sismo de Lima de 1655 hasta 1655, los sismos generaban colapso general de bóvedas y cúpulas, ¿no? Es a partir de ese año en que ambos interpretan y diagnostican, cada uno a su manera, ¿no? Cómo es que debería cambiarse el sistema constructivo, los materiales, para que pudieran sobrevivir las bóvedas y cúpulas a los sismos siguientes. Entonces, es así que Fray Diego Maroto, ¿no? Dice, el problema reside en que los materiales son malos. Entonces, voy a usar el mismo sistema constructivo, pero voy a mejorar mucho la calidad de los materiales. Mientras tanto, Manuel de Escobar, que era el otro maestro constructor, dice, no, yo voy a cambiar en algo el sistema constructivo. Y propone y ejecuta, ¿no? Algunos rellenos en la parte superior, en los que se llaman los riñones de las bóvedas, ¿no? De tal manera de hacer un peso que comprima más la bóveda, porque ustedes saben, las bóvedas trabajan en compresión únicamente. Solario, apenas se produce una fisura y se produce una separación, como las bóvedas no resisten tracciones, se produce una separación y comienza a producirse el colapso de las mismas, ¿no? Entonces, había que comprimirlas más para que tengan mayor margen de seguridad contra los movimientos laterales que producen los sismos, ¿no? Es así que en 1678, en el terremoto de 1678, las bóvedas que había construido Fray Diego Maroto con unos materiales mejores que los anteriores, pero manteniendo el mismo sistema constructivo, colapsan. Mientras que las bóvedas que había construido Manuel de Escobar, mejorando la compresión sobre las mismas bóvedas, sobreviven, ¿no? Es así que Manuel de Escobar continúa con el proceso constructivo que había ideado, ¿no? Mientras que Fray Diego Maroto dice, ya esto no puedo más, voy a cambiar de material. Y cambia las bóvedas a materiales livianos de madera y caña, embarrados, ¿no? Y enlucidos con cal, ¿no? Y es así que luego existen 3 sismos casi consecutivos, 1687, 88 y 1690, en los cuales las bóvedas de las iglesias que había reparado Manuel de Escobar colapsan porque seguían siendo de material pesado, y las bóvedas que hizo Fray Diego Maroto con un material liviano, caña, madera, barro y cal, no sufren ningún colapso y sufren apenas daños menores. Es así que en 1692, 2 años después del último de estos 3 terremotos, el virrey de entonces, conde de la Monclova,
¿no? El 7 de junio de 1692 dio como solución de este tipo de estructuras la utilización de las bóvedas con materiales ligeros fabricados por Diego Maroto, ¿no? Es así como se decreta que a partir de entonces las bóvedas y cúpulas de las iglesias de Lima tienen que ser de este material liviano. El ejemplo más claro de esto es la Catedral de Lima, ¿no? Que si no se sabe, esta catedral puede semejar a una estructura con pilares de mampostería, de piedra o de ladrillo, ¿no? Con cal, y las bóvedas, ladrillos con cal, como son en las construcciones europeas, y como es también aquí en otras construcciones, pero no en Lima, sino por ejemplo en Puno, ¿no? Donde hay todavía iglesias con bóvedas con materiales pesados, ¿no? Y en Arequipa ni hablar, ¿no? En Arequipa las bóvedas y cúpulas son con sillar, con piedra sillar, ¿no? Entonces, pero acá esto es madera, incluyendo los postes, incluyendo los pilares estos, ¿no? Son todos de madera, recubiertos, o sea, es una estructura interior de madera, ¿no? Lo mismo pasa con la Catedral de Ica, ¿no? Y saco esto a mención porque se ha hecho un estudio más detallado de la Catedral de Ica, que ha sufrido mucho después del terremoto del año 2007, pero si ustedes ven esta parte, ¿no? Se ve, pues, parece mampostería de ladrillo, y las bóvedas con lunetos también, ¿no? Sin embargo, ya un estudio del interior de la estructura nos revela pues que toda la parte central, absolutamente toda, es de estructura de madera, ¿no? Y acá están algunos detalles mejores dibujados, ya levantados, para donde se aprecia cada uno de los elementos de madera que componen esta iglesia, desde los pilares hasta las bóvedas y las cúpulas, ¿no? Como en este caso. Es todo madera. Este sistema estructural es único en el mundo, no existe otro, porque es una imitación de la mampostería de ladrillo que existe en Europa, adaptada a nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad tiene dos componentes muy importantes. Uno, que estamos en una zona sísmica donde ocurren sismos muy fuertes, ¿no? Que producen el colapso de las bóvedas pesadas. Y segundo, que estamos en una zona árida donde casi no llueve, entonces tranquilamente estas bóvedas pueden existir y persistir en el tiempo, ¿no? Porque las lluvias en las costas son mínimas, ¿no? Otro caso es la iglesia esta de Santa Liberata de Lima, de Rímac, perdón, donde está, solamente es de una nave, entonces solamente tiene los muros laterales y sobre los muros están las bóvedas y la cúpula del transepto, ¿no? Pero los muros sí son de mampostería de adobe o mampostería de ladrilla o una combinación de ambos, pero también todas estas, todo el techado, todo el abovedado es de estructura de madera, ¿no? Después de ello, pocos años después, ¿no? También el mismo virrey Don de la Monclova promulgó otro decreto, esta vez para las casas, ¿no? Y dijo, las casas del segundo piso, así les decía, ¿no? Que son de ladrillo o adobe, hay que reemplazarlas por madera, caña y barro. Y este es su decreto, que dice, porque la frecuencia de los temblores grandes que hay en esta ciudad no permiten que sean de adobe o ladrillo las viviendas altas de las casas, ordeno y mando que de aquí en adelante no se fabriquen viviendas altas de los materiales referidos, de adobe o ladrillo, y que las que se hiciesen sean de delante de madera y sin soleras que solamente se pueda cubrir de caña embarrada o tablas, asegurándolas de suerte que puedan tener firmeza y resistencia a los temblores que sobrevinieran. Y luego vienen
las penas, ¿no? Por no acatar esta ordenanza, ¿no? A los maestros de obra los mandaremos por 4 años a Chile a trabajar, y a los peones mulatos y negros 4 años a la isla de Callao a sacar piedra. Y esto es del 20 de julio de 1699. Esto de aquí, esta ordenanza, ¿no? Es prácticamente el primer código sismo resistente en las Américas, ¿no? Entonces, desde entonces, las casas coloniales de Lima tienen el primer piso de adobe y el segundo de quincha, lo que ha contribuido a que subsistan hasta ahora a pesar de los sismos frecuentes. Algunos ejemplos, ¿no? El Hotel Comercio, que vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Que tiene 3 pisos. Primer piso, una combinación de mampostería de adobe y ladrillo. Segundo piso y tercer piso de quincha, ¿no? Una vista isométrica donde se puede ver más en detalle esto, ¿no? Nos revela, ¿no? La estructura de madera que hay en el segundo y tercer piso. Este es el segundo piso con un panel de quincha típico, ¿no? Y un tercer piso con un panel de quincha ligeramente diferente del anterior, porque tiene una diagonal y no tiene la parte rígida en la parte inferior, ¿no? En el Jirón Ancash, todo dando la vuelta hacia la derecha, dando la vuelta del Hotel Comercio, donde está el restaurante Cordano. Ahí al costado hay pues toda la calle, toda la cuadra es de mampostería de adobe en el primer piso y paneles de quincha en el segundo piso, como se puede ver en esta parte que está descubierta. También en los barrios altos, la Quinta Jeren, otro ejemplo, y por supuesto la Casa Osambela, también, primer piso de mampostería, ¿no? Mezcla de adobe y ladrillo seguramente, como hemos visto que hay en otros, ¿no? Y segundo y tercer piso, y inclusive el mirador del último piso también de quincha, o sea, madera, caña, barro, ¿no? Las edificaciones históricas tienen un reto muy particular para la ingeniería actual, ¿no? Porque no se pueden aplicar las técnicas, los procedimientos y las evaluaciones que se aplican para las construcciones modernas. Las construcciones modernas están reglamentadas, porque son modernas y nuevas, reglamentadas por lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero son para determinado tipo de edificación, para determinados materiales, determinados sistemas constructivos, ¿no? Que no incluyen a las construcciones históricas que estamos hablando. Por lo tanto, hay que inventar todo de nuevo, hay que hacer todo basándonos en los conceptos más elementales de equilibrio de fuerzas y de ingeniería, los mismos conceptos con que los constructores originales las hicieron, ¿no? Entonces, basándose en esos mismos conceptos, se lo puede mejorar, y ese es el procedimiento correcto para intervenir estos tipos de construcciones. Y en este proceso es de gran ayuda los documentos internacionales de ICOMOS, ¿no? Sobre la conservación del patrimonio cultural, que existen muchísimos documentos, cartas, guías, declaraciones, ¿no? Que hablan sobre la conservación de los bienes muebles e inmuebles, ¿no? Dentro de ellos, la Carta de Zimbabue, de ICOMOS de Zimbabue, del 2003, sobre principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico, es el documento más apropiado para guiar una intervención estructural, ¿no? Este documento dice que debido a las particularidades de estos edificios históricos, vamos a hacer un proceso que es similar al proceso que se hace para evaluación en medicina humana. Y este proceso en medicina humana tiene 4 etapas: anamnesis, diagnosis, terapia y control, los cuales
aplicados a la parte de edificaciones históricas sería lo siguiente. Anamnesis viene a ser la recopilación de antecedentes, toda la información que tiene el edificio antiguo, ¿no? La diagnosis, el diagnóstico, bueno, es el mismo, pero en el caso de la edificación histórica, este diagnóstico tiene que revelar cuáles son las causas del deterioro o las causas de las fallas que hay o cuál es la causa del estado en que está, porque definitivamente está en un estado que tiene algunas deficiencias, daños, etc. Luego de ello, del diagnóstico viene la terapia, vienen las recetas, qué hacer, ¿no? Y en la educación histórica, estas son las medidas correctoras, cuál es la intervención estructural que corresponde. Para finalmente, como ocurre en la medicina humana, hay un control post-terapia, ¿no? Igual en la edificación histórica tiene que haber un monitoreo y un control. ¿Por qué razón? Porque una edificación histórica y que además es patrimonio, no tiene fecha de caducidad. Ese patrimonio debe permanecer en el tiempo, no importa qué. Por lo tanto, una intervención que se hace ahora en el año 2023 tiene que ser monitoreada para saber luego en el año 2053 si la intervención que se hizo en el 2023 es correcta, dio buenos resultados o no, por lo cual tiene que haber un monitoreo de lo que ha sucedido ahora, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es el primer punto de esto, que es la anamnesis o el estudio de edificación y de toda la historia que hay. Y esto significa traer al presente los datos registrados en el pasado. El objetivo general es obtener el conocimiento necesario acerca del edificio o estructura que sean útiles para una adecuada evaluación, diagnóstico y recomendaciones de intervención, con la finalidad de preservar el edificio en su condición de patrimonio histórico inmueble, obviamente, ¿no? Para ello, tenemos que responder estas 4 preguntas. El periodo de estudio. ¿Cuál es el periodo de estudio? Viene desde la construcción original, inicial, hasta la situación presente. ¿Qué cosas se estudian? Aspectos históricos, artísticos, culturales y técnicos. ¿Quién lo hace? Lo hace un equipo multidisciplinario. Hay historiadores, arquitectos, arqueólogos, ingeniero estructural, ingenieros de otras especialidades y profesionales de otras disciplinas. ¿Y cómo lo hacen? A través de estudios cualitativos y estudios cuantitativos. Esto es una diferencia muy importante con relación a las construcciones nuevas contemporáneas. Las construcciones nuevas contemporáneas solamente se basan en estudios cuantitativos, más no en estudios cualitativos. En edificaciones históricas, ambos estudios, el cualitativo y el cuantitativo, tienen igual validez y tienen que ser coordinados entre sí, ¿no? Acá tenemos una extensión, ¿no?, de lo que podría ser la investigación y el estudio cuantitativo, ¿no? Y donde como una línea de tiempo, ¿no?, qué es lo que tenemos que obtener del pasado, qué es lo que podemos generar ahora y qué es lo que podemos luego hacer hacia adelante, ¿no? Todo esto para tener un diagnóstico, ¿no? Y vamos a enfocarnos aquí en esta parte, las características de los materiales, ¿no? Para tener las características de los materiales tenemos que irnos un poco hacia atrás para saber en la historia cuáles son los materiales utilizados, para saber cuál ha sido su proceso constructivo, para saber qué cambios y qué intervenciones han habido antes, ¿no?, en los 100, 200, 300 años que puede tener esta construcción, esta edificación, cuál es su proceso de deterioro, qué ha pasado con los terremotos que ha sufrido a lo largo de su historia, o eventos extremos, inundaciones también caben acá, ¿no? Y efectivamente, toda esta información es importante para luego hacer una característica de los materiales.
la importancia de la parte del estudio histórico, pero es complementada con estudios contemporáneos, ya sea ensayos de muestras, análisis numérico y todos los ensayos contemporáneos con la tecnología moderna que se puede hacer, todo con la finalidad de tener las características de los materiales para poder evaluar y diagnosticar, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos ahora en este material que es la quincha, que es el material de las paredes del segundo y tercer piso de todas las construcciones históricas del centro de Lima, ¿no? Y a través de alguna información obtenida de un proyecto de investigación que se ha desarrollado entre la década del 2010 y 2020, ¿no? Que ha reproducido, ¿no? En el laboratorio el mismo sistema estructural, ¿no? De las paredes de quincha del Hotel Comercio, ¿no? Este muro típico del segundo piso, por ejemplo, con postes de madera cada 60 centímetros, caña horizontal, ¿no? Atravesada a través de los postes, ¿no? Y en estas cañas horizontales se entrelaza la caña brava para finalmente tarraquear todo. En la parte inferior se ponen unas tornapuntas acá para rigidizar y se rellenan con adobes o ladrillos en algunos casos, se ha visto, ¿no? Entonces, algo muy importante de este sistema constructivo original es que no tiene un solo clavo. Todo es la unión típica de caja y espiga, tanto de la solera con los postes en la parte inferior y los postes en la parte superior con la solera de la parte superior, ¿no? Todo es unión caja-espiga, no existe un solo clavo, y en las uniones de dos muros transversales o muros en esquina o muros en T amarrados con cuero de vaca, con cintas de cuero de vaca. Ese es el sistema constructivo original de esto, ¿no? Entonces, este sistema se reprodujo, por supuesto, solamente un paño, ¿no? En el laboratorio, ¿no? Y se llevó a ensayar, ¿no? Se ensayó a ensayar con carga vertical y fuerza horizontal cíclica en la parte superior, simulando, pues, el efecto de un sismo que produce movimientos horizontales, desplazamientos laterales de la estructura, ¿no? Entonces, acá tenemos este ensayo experimental de este muro, ¿no? Entonces, se aplica una carga vertical y se da un desplazamiento horizontal más menos aquí. Y en este gráfico de la derecha vamos a ver cómo es la fuerza, la gráfica fuerza-desplazamiento de la parte horizontal superior, ¿no? De la parte superior. Y en la vista de la derecha vamos a ver cómo va deteriorándose, cómo se va comportando esta estructura, ¿no? Entonces, vamos. Primero, ensayo cíclico, un desplazamiento pequeño, se regresa a cero, se va hacia la izquierda, no se aprecia mucho todavía porque es muy pequeñito, se vuelve a regresar a cero. Se va luego, se repite 3 veces este mismo desplazamiento para que haya un ciclo estable, ¿no? Y luego se amplía, ¿no? Se aumenta la deriva, se aumenta la deformación. Aquí ya se ve con más claridad cómo se va deformando esta estructura. Y si ustedes ven todo acá, comienzan a aparecer algunas pequeñas fisuras. En el reglamento, y esto es, la norma es 0,30, ¿no? El desplazamiento máximo permitido por la norma es de 40 milímetros para este muro de 4 metros de altura, ¿no? O sea, 4 centímetros, ¿no? Y dicen, más de 4 centímetros no se permite, ¿no? Sin embargo, las estructuras reales de quincha, ¿no?
puede llegar muchísimo más. Esto ya tiene 100 milímetros, 10 centímetros de desplazamiento en la parte superior. 0 menos 100, 0, ¿no? Y luego, más allá, 150 milímetros de desplazamiento, ¿no? 0 menos 150 centímetros, 150 milímetros de desplazamiento, 0. En este punto se acabó la carrera del actuador, porque el actuador, que es la gata que está en la parte horizontal, allí de color amarillo, solamente tiene un rango de más o menos 150 milímetros. Entonces, se hizo, digamos, una variante, se retrocedió la gata a menos 150 milímetros, se colocó un taco de 15 centímetros y se empujó 30 milímetros, 300 milímetros, o sea, 30 centímetros, que es lo que van a ver acá, ¿no? 30 milímetros hasta acá. Pero obviamente ya no se podía reducir hasta menos 30. Este caso solamente fue más 30, carga y descarga, ¿no? Carga y descarga. Y finalmente este es el estado en que quedó este muro de quincha, con desplazamientos hasta 30 centímetros, ¿no? De la parte superior con respecto a la parte inferior, que es muchísimo, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que no colapsa, no disminuye la carga sigue aumentando, porque si ustedes ven el gráfico, la parte superior sigue aumentando, porque para que esto falle, esta curva que está acá tiene que bajar, la curva tiene que bajar, y acá todavía no ha bajado. Es decir, no sabemos cuánto más todavía puede resistir, pero ya no podemos, pero 300 milímetros de desplazamiento relativo en la parte superior con respecto a la parte inferior, pues es muchísimo desplazamiento, lo cual explica el comportamiento que todos los que viven en el centro de Lima conocen acerca de las casas. Bueno, queremos darle las gracias a Alberto por esta interesante exposición inicial que nos ha hecho y darle las gracias también al ingeniero Torrealba que está viajando a Japón y esa es la razón por la cual muy cortésmente nos ha dejado este video de presentación. Como han visto, ojalá tengamos un tiempo después de la segunda parte para comentarios y sugerencias, ¿no? Pero en concreto, esta es una edificación que es responsabilidad del Ministerio de Educación, que nos la cede a nosotros para que la podamos usar, se encarga del mantenimiento y de la seguridad. Nosotros ocupamos gratuitamente esta edificación o la ocupábamos y nos dijeron tienen que irse porque se va a caer. Y realmente han cerrado las puertas y hemos tenido que salir parcial o totalmente. Se le ha entregado a Prolima con el propósito de que la reconstruya, pero Prolima dice, yo la reconstruyo, pero siempre y cuando esta edificación en su mayor parte se convierta en el Museo Arqueológico de Lima. Y nos han, entre comillas, empujado hacia una partecita de la edificación, cosa que definitivamente no hemos aceptado. Yo creo que al final de la sesión podemos seguir comentando, Alberto, y las personas que nos pueden ayudar a tomar o a clarificar las decisiones, o que sepan las decisiones que estamos tomando como equipo. Gracias, Alberto. Entonces, seguimos con la segunda parte. En la segunda parte, la presidenta de la Academia de Historia, la doctora Grimanesa Margarita, nos va a presentar a nuestro ponente, al doctor José Ignacio, y vamos a ver el pasado y presente de las academias, que está relacionado en parte con la estructura que tenemos, así que nos será de utilidad. Hemos quedado terminar a la 1 de la tarde, un pocos minutos después de la 1, de tal manera que creo que tendremos algunos minutos de sugerencias fundamentalmente, que es lo que quisiéramos. Adelante, Margarita, por favor. Bueno, vamos a ver en esta segunda parte la exposición del doctor José Ignacio López Oliva, que además ha sido también
ocupante durante varios años a través de la OEI del local de la Casa Zambela. José Ignacio López Soria es español, se estableció en el Perú en 1957, estudió humanidades, ciencias clásicas, filosofía e historia en Lima, Madrid y Budapest. Es licenciado en filosofía, doctor en filosofía, doctor en historia y PhD en filosofía. De manera que esta ya es una introducción bastante elocuente de lo que va a ser la exposición del doctor López Soria. En 1966 comenzó la carrera docente en instituciones universitarias del país y otros países, con una especial concentración en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, de la que fue rector entre 1984 y 1989. Ha dirigido diversos proyectos e instituciones nacionales e internacionales como la OEI, relacionadas generalmente con programas de educación, ciencia y tecnología. De ellas destaca el viejo proyecto, viene de 1967, de investigaciones y publicaciones referidas a la historia de la ciencia y la tecnología y de su enseñanza en el Perú, que durante mucho tiempo ha estado bastante postergado, cuyo fruto más valioso es la capacitación de un pequeño grupo de jóvenes historiadores para la investigación en historia de la ciencia y tecnología. Gracias a la preparación de estos jóvenes, ha podido desarrollar el gran proyecto de historia de la Universidad Nacional de Ingeniería, del cual ya han salido editados numerosos volúmenes, tanto sobre personajes que dieron nacimiento a la preparación de ingenieros arquitectos, como a la evolución de los estudios de estas materias y la multiplicación de las diferentes especialidades que confirman hoy el fortalecimiento de esta profesión. La actividad académica se expresa igualmente en sus numerosas publicaciones, libros, artículos, traducciones y colaboraciones en obras colectivas sobre temas de filosofía e historia principalmente, aunque transita también por la literatura, la antropología, la sociología y la educación, para la cual ha incursionado en la preparación de textos escolares y propuestas para la educación de la ciencia y la tecnología, tanto en el tiempo presente como para el futuro. En sus investigaciones históricas, uno de sus principales intereses ha sido el tiempo que transcurre entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, sobre los cuales ha trabajado los aspectos de ideología política, y entre sus primeras publicaciones figuran el pensamiento de José Baquija del Carrillo, uno de los precursores de nuestra emancipación, la ideología económica del Mercurio peruano, la descomposición de la dominación hispánica en el Perú, entre otras. Sería demasiado largo de enumerar todas las publicaciones del doctor López Soria. Fue académico numerario y presidente de la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, de la Sociedad de Ingenieros del Perú, de la Asociación Peruana de Historia y Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Salud, de la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología, de la Asociación Nacional de Ciencia y Tecnología, de la cual
ocupó la presidencia, miembro también del Instituto Ribagüero, y en todo esto podemos ver la trayectoria humanística científica del doctor López Oria, que nos dará una proyección muy actualizada respecto a las interrogantes que podemos plantearnos para ver cómo encauzar nuestras disciplinas en el siglo XXI. No le quito más tiempo al doctor López Oria y esperamos su exposición. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, muy agradecido por la invitación a compartir con ustedes algunas preocupaciones sobre el presente y el futuro de las academias en general y de los ámbitos académicos, científicos y académicos. Agradezco además la invitación por tener la oportunidad además de ver las caras y tratar de alguna manera, aunque sea virtualmente, con muy cercanos amigos, como son muchos de ustedes, a quienes tengo el gusto de conocer, por cierto, y de tratar con cierta frecuencia. Voy a leer un texto, así creo que puedo decir más cosas en menos tiempo y probablemente de manera más clara, ¿no? Antes quiero señalar, sin embargo, que no me deja de llamar la atención, no voy a reflexionar sobre el tema, pero no me deja de llamar la atención que hablemos del futuro de las academias al mismo tiempo que hablamos de cómo hacer para conservar y restaurar viejos monumentos. No deja de ser una simpática coincidencia, de alguna manera. Voy al texto que he preparado y que va a durar más o menos unos 20 o 22 minutos, pero creo que no llega a 25. Hace unas semanas me llamó la doctora Margarita Guerra y me formuló la invitación a participar en este evento para presentar algunas reflexiones sobre el papel, el destino y el futuro deseable de las academias nacionales. Se preguntaba incluso la doctora Guerra si tiene todavía sentido mantener estas instituciones o si habría que transformarlas para adecuarlas a la actualidad. Acepté la invitación porque, entre otras razones, me obligaba a pensar mi propia experiencia en diversas instituciones académicas, con importante actividad algunas de ellas y desaparecidas otras después de una vida breve y poco significativa. Me he permitido, pues, presentarles algunas ideas no sistematizadas y a manera de derivas sobre las academias y sus roles, con la intención expresa de alimentar la reflexión desde el convencimiento de que ante temas complejos, la actitud más fructífera, pienso yo, es la perplejidad, que defino como una especie de estado de escucha atenta de la complejidad. Comienzo mi intervención aludiendo a un tema, el de la relación entre la vida y las formas, que atraviesa la experiencia humana y del que deriva la perspectiva crítica que subyace a las preguntas planteadas arriba. Sabemos bien que la ruptura mayor que vino en los tiempos modernos está anclada en la historicidad radical, es decir, en el convencimiento de que el ser, y concretamente el hombre y todo lo humano, son históricos y solo históricos. De la premisa general de que todo lo humano es histórico, es fácil derivar que las formas que los hombres nos vamos dando para organizar nuestras vidas son necesarias, por cierto, imprescindibles, pero también históricas y consiguientemente mudables y hasta sustituibles. No hay vida sin formas, pero no es infrecuente que las formas, anquilosadas con el tiempo, dificulten e incluso impidan el proceso de la vida. A veces apuntan en el horizonte tipos de vida que no caben en las formas establecidas, como hay también formas que no abrigan ya vida alguna. En general, hay una dialéctica vida-forma, una relación multidimensional entre la vida y las formas, de la que menciono solo dos características. Primera, que en cada forma se expresa a su manera la totalidad social. Por ejemplo, en la abundantísima informalidad laboral que tenemos en el Perú, se manifiesta o pone de manifiesto la debilidad del mundo de la formalidad para absorber fuerza de trabajo. Es decir, en la informalidad se expresa la formalidad y viceversa.
Y segunda característica, en la decadencia de las formas viejas asoma generalmente el proceso de alumbramiento de la vida nueva. Por ejemplo, en el opacamiento del importante papel social desempeñado por la Sociedad de Ingenieros del Perú en la primera mitad del siglo XX, asoma el posterior surgimiento del Colegio de Ingenieros del Perú. La reflexión anterior da una legitimidad trascendente a las preguntas planteadas al inicio, pero para responder satisfactoriamente a estas preguntas hay que recurrir también a la historia de estas instituciones, porque como hemos indicado arriba, estamos atravesados de historia. Es decir, la historicidad no es solo nuestro hábitat natural, sino nuestra condición humana. No podemos aquí, sin embargo, referirnos con apuntes precisos a la historia de las instituciones que convocan este encuentro, porque además no está suficientemente elaborada. Me contentaré, por tanto, con dejar sueltos algunos apuntes generales sobre el tema, pero aprovecho para dejar como sugerencia que el desarrollo de este tema, es decir, la historia de las academias, bien podría enriquecer significativamente la historia de las ideas y de las instituciones en el Perú. Sería, por lo tanto, conveniente hacer esa historia, elaborar esa construcción de la historia de las academias. En este campo, como en tantos otros, nuestra historia está estrechamente relacionada con la historia occidental. Y en Occidente, el mundo de las academias aparece con la modernidad como un importante componente de ella. Según un estudioso del tema, las academias respondían a intentos de grupos de personas para crear una institución intelectual más acorde con sus ideas que las que predominaban en las universidades medievales. En general puede decirse que las universidades e instituciones académicas de la Baja Edad Media eran funcionales al feudalismo y a las diversas formas de vida de la época, mientras que las nuevas academias son parte de las formas o estructuras del proyecto moderno que con visos de capitalismo asoma en el horizonte. Entiéndase bien, no afirmamos que las formas de conocimiento y aprendizaje sean necesariamente producto de las estructuras económicas. Lo que pensamos es que las diversas formas en las que se va organizando la vida nueva en los inicios de la modernidad son de una naturaleza diversa a las anteriores y que la modernidad misma no es otra cosa que la interacción de esas nuevas formas y de la vida que se desarrolla en ellas. La academia es por excelencia el ámbito en el que la modernidad se piensa a sí misma. Sé que no me toca aquí ocuparme en detalle de este proceso, pero señalaré solo tres de los rasgos más importantes de este proceso. Primero, el recorte de privilegios al mundo de las creencias, de las seguridades y de sus saberes colaterales para hacer posible una interacción multidimensional entre creencias, saberes, lenguajes, valoraciones y formas de acción social y de la vida cotidiana. Y segundo, el carácter pluridimensional de esta interacción da lugar a una problematicidad esencial que acompaña a la modernidad desde su nacimiento. Va construyendo espacios para el desarrollo de saberes autosostenidos y autorreferenciados, y en el caso de la literatura, por ejemplo, plantea la necesidad de crear una nueva forma literaria, la novela, para poder refigurar cabalmente a la época moderna y al hombre problemático de la modernidad. Y tercero, la idea de proyecto, que lleva a atribuir en las decisiones y acciones mayor peso específico a la causa final que a la causa eficiente, y consiguientemente a medir la validez de las acciones según los resultados, y en el extremo a justificar los medios por los fines que se logra alcanzar. La modernidad a la que acabamos de referirnos someramente se orienta desde la segunda mitad del siglo XVIII y ciertamente en el XIX hacia la modernización, que es un empequeñecimiento, una abreviación definitiva de la modernidad, que es mucho más amplia. Y esto supone una mayor presencia de la racionalidad instrumental con su idea de proyecto
y una creciente matematización, mecanización y hoy informatización y virtualización de todos los procesos de interacción social. En este ámbito, del que he destacado solo algunos rasgos, surgen en Occidente inicialmente, en la corte florentina de los Medici, a mediados del siglo XV, las primeras academias, con el propósito de secularizar el conocimiento, promoviendo la recuperación de los maestros griegos y la formación humanística. Más de un siglo después, ya en el XVII, se incrementa entre las academias el interés por las ciencias naturales y la experimentación. Los expertos en el tema aducen que dos fenómenos al menos están estrechamente relacionados con esta nueva mirada hacia la naturaleza: la creciente preeminencia del mercado y la expansión del protestantismo. Portadora eminente de esta nueva tendencia es la Real Sociedad de Londres para el mejoramiento del conocimiento natural, cuyo lema, nullius in verba, en latín, es decir, de nadie su palabra, diríamos en un castellano duro de traducir, no hay que creer, no hay que confiar en la palabra de nadie, eso significa el término que es el lema de la Academia, de la Sociedad, de la Real Sociedad de Londres, nullius in verba, no confiar en la palabra de nadie, es textualmente expresión de la determinación de los socios de resistir la dominación de la autoridad y verificar todas las declaraciones apelando a hechos determinados por experimento. Este rasgo institucional va de la mano con la decisión de mantener una total independencia de criterios y transparencia en la elección de los miembros, de tal manera que sean elegidos únicamente en mérito de su trabajo científico personal. A partir de estos pilares institucionales, las academias actúan desarrollando reuniones científicas, editando revistas y libros, promoviendo la asociación con otras instituciones similares del ámbito nacional e internacional, consiguiendo apoyos al trabajo científico como becas, premios, etc., preocupándose por la extensión y la calidad de la formación científica, emitiendo opinión sobre temas de su competencia y, en general, con el objetivo siempre de albergar y de apoyar el desarrollo académico. De estudiosos del tema he podido recoger que las academias clásicas apuntaban al logro de la plenitud humana, es decir, al despliegue pleno de la potencialidad humana en sus aspectos ético, político, jurídico, axiológico, cognoscitivo, simbólico, expresivo, etc., con tanto o mayor interés que al desarrollo de las condiciones materiales de existencia. Es conocido, por lo demás, que con la probable excepción de salud, los descubrimientos que hicieron posible inicialmente la revolución industrial se lograban en los talleres de artesanos y técnicos más que en los laboratorios de los sabios. Y otro tanto puede decirse de la formación de profesionales, que la era industrial requiere y que siguen formándose no en las academias, sino en las escuelas y universidades. Es decir, el universo de la academia es amplio, pero parece estar más centrado en el saber que en el hacer, y consiguientemente estas instituciones se ubican por lo general en un ámbito cuya conveniencia no se puede valorar con los criterios tradicionales de la acción con respecto a fines, es decir, con respecto a objetivos determinados. Esta característica estructural de las academias, es decir, el no estar ligadas al logro de objetivos cuantificables, hace que no sean enteramente funcionales al sistema imperante, porque en definitiva no contribuyen al desarrollo de la racionalidad instrumental de tendencia cosificadora y afanes eficientistas. Hay aquí un tema mayor en el que no me atrevo a entrar, porque de él se ha escrito poco y en nuestro medio creo que nada. Las academias se mueven todavía, aunque los académicos no lo sepan, en el ámbito de la racionalidad liberadora, aquella que apunta al saber por el saber, al despliegue pleno de la potencialidad humana. Y en esa medida, las academias, tomadas en serio, podrían ser asumidas como islotes flotantes de saberes desinteresados que navegan en mares surcados por conocimientos ligados a intereses. Y esto,
que bien podría ser considerado como la fuerza mayor de las academias, el estar idealmente desligadas de intereses de mirada corta, es fuente de debilidad, porque se les hace difícil subsistir frente a poderes ideológicos, culturales, políticos, económicos, etcétera, que tratan de utilizarla para fines ajenos a ellas mismas. Aludo solo a dos posibles fuentes de debilitamiento de las academias: las ideologías y el mecenazgo. Cuando en los criterios para decidir emprendimientos o seleccionar a posibles miembros priman las ideologías sobre criterios propiamente académicos, las academias se vuelven teóricamente unidimensionales y su quehacer se vuelve socialmente prescindible en la medida en que dejan de ser espacios privilegiados para la exposición y debate desde múltiples perspectivas teóricas en general, ¿no? Para la exposición para la exposición y debate desde múltiples perspectivas teóricas de temas medulares del área del conocimiento en cuestión. Del mecenazgo, las academias no podrán fácilmente desprenderse y hasta podría decirse que no tendrían por qué hacerlo, porque en sí mismo está bien que haya personas o instituciones que contribuyen al sostenimiento de las academias. Lo que está muy mal, y lo que está muy mal, es que a cambio los mecenas se conviertan en académicos y consiguientemente que puedan participar en debates, decisiones, emisión de opiniones, etcétera, sobre temas en los que están lejos de ser expertos. Una sugerencia podría ser que las academias creen una forma de pertenencia diversa a la de los propiamente académicos. Me atrevo ahora a ocuparme brevemente también, y a trazos gruesos, de las academias en el Perú, siendo consciente de que pueden ustedes tener más conocimientos concretos y experiencias que yo mismo. Lo primero que merece la pena señalar es que son muy pocos los estudios sobre la historia de las academias en el Perú y su desempeño y su rol social y cultural. Hasta me atrevería a sugerir que juntas, como ahora parece que están comenzando a trabajar, las academias bien podrían proponerse elaborar una historia de las academias peruanas y sus principales interacciones con la realidad, con la totalidad social. Teodoro Hampe, en un breve estudio sobre la Academia de Historia, considera que el mundo de las academias comenzó en el Perú a fines del siglo XVIII con la creación de la Academia Filarmónica, de la que surge en 1790 la Sociedad Académica de Amantes del País, que bien podría ser considerada como la matriz del conjunto de las academias peruanas. Se trata, como sabemos, de una época, fines del XVIII y comienzos del XIX, particularmente problemática y en la que fue ineludible tomar decisiones de enorme trascendencia histórica. La inteligencia de la época se sintió convocada a pensar su propio presente y el futuro, y lo hizo con las herramientas a mano en una época en la cual, en nuestro medio, los saberes urbanos no estaban todavía claramente diferenciados en disciplinas y, por tanto, pudieron fácilmente pensar juntos quienes cultivaban preferentemente asuntos de derecho, historiografía, lingüística, literatura, filosofía, teología, ciencias naturales, salud, geografía, astronomía, etc. Creo que merece la pena recoger de este tiempo, primero, la voluntad manifiesta de pensar el Perú y segundo, la decisión de pensarlo dialógicamente, es decir, de pensarlo como un diálogo de saberes, aunque conocemos bien que en ese diálogo no estuvieron presentes todas las voces. Este momento fundador llega hasta la Sociedad Patriótica de Lima y la propuesta de instaurar una forma de gobierno y unas instituciones supuestamente adecuadas a la realidad nacional. Importante para nosotros es subrayar que desde los pasos previos y los iniciales de la Constitución de la República, los intelectuales se hicieron presentes portando lo mejor que saben hacer, pensar. Un segundo momento en la historia de la instalación y desenvolvimiento del conocimiento moderno en el Perú se da en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. En esta época, por razones mil en las que no vamos a entrar,
se acentúa la diferenciación de los saberes y se formalizan áreas del conocimiento y de la acción que se concretan en especialidades claramente diferenciadas, como medicina, ciencias, ingeniería, administración, arquitectura, etc., lo que se traduce en mayor variedad y especialización en la oferta formativa y, consecuentemente, en la ampliación significativa del tejido disponible de profesionales y de sus intervenciones en los diversos ámbitos del proceso social, incluido el político. Es decir, hay una especie de profesionalización de la vida y de la política, un comienzo, por lo menos, de profesionalización de la vida, de las acciones de la vida y de la política en el Perú. Estas acciones se completan con el desarrollo de profesiones técnicas de mando medio, que también fue muy prolífero en aquella época, en diversos ámbitos. Todo ello va constituyendo un tejido social de profesionales que hace posible la modernización incluso de la política y de la gestión pública por las vías del conocimiento y articulación del territorio, problema viejo en la historia del Perú, y la institucionalización y racionalización de los procesos sociales, incluidos los propios de la política y de la gestión pública, en manos cada vez más de profesionales. La intervención de los académicos a este respecto es enormemente significativa, porque son principalmente ellos los que sistematizan los conocimientos de los diversos ámbitos del saber y facilitan su difusión. Menciono solo algunos nombres emblemáticos que por lo demás no son para todos muy conocidos: Heredia en medicina, Raimondi en ciencias naturales, Deustua en filosofía, Ribagüero en historia, Palma y González Prada en lengua y literatura, Elmore y Jaca Malakowski en arquitectura, Javier en ingeniería y construcciones, Grieve en ingeniería mecánica, Bravo en mineralogía, Pradier Foderé en economía y ciertamente Pedro Paulet en aerodinámica. Y entre las instituciones de corte académico que se crearon o recrearon entonces, se pueden mencionar no solo las academias de la lengua, de medicina y de historia, sino las especialidades de ciencias, medicina, economía, administración, además de la creación de la Escuela de Ingenieros, de la Escuela de Agricultura, de la Sociedad Geográfica de Lima, la Sociedad de Ingenieros del Perú, la Escuela de Artes y Oficios de Lima, y además de universidades y centros formativos fuera de Lima. Otro momento de este proceso, todavía poco estudiado, es lo que generalmente se conoce como desborde, y tal vez podría ser llamado emergencia. Porque si es cierto que la vida se sale de las formas, es igualmente cierto que ese desborde es generalmente portador de vida nueva. Me refiero a la actualidad, y señalo solo 4 variables. La presencia, ahora ya ineludible, de nuevos sectores sociales en el espacio público, en el ámbito público, rurales, populares, o sea, sectores sociales rurales, populares, migrantes, que los tenemos por primera vez en cuenta, en el ámbito público con sus lenguajes y sus riquezas y sus carencias, como primera característica. La segunda, el incremento del peso específico del conocimiento y de las técnicas en muchos ámbitos, y no en todos, de la experiencia humana. Tercera, la perspectiva de la globalidad como marco ahora ya ineludible de referencia, tanto para el pensamiento cuanto para la acción. Cuarto, el debilitamiento del equilibrio ecológico y sus catastróficas consecuencias. Es decir, basten estas 4 variables, complejas todas ellas, y más compleja aún la interacción entre ellas, para convencernos de que si algo necesitamos en este tiempo es precisamente pensar en red nuestra compleja convivencia humana y ecológica, y darnos formas para gestionarla con cordura. Si así lo hiciéramos, probablemente aprenderíamos pronto a leer el desborde como emergencia, como portador de vida en busca de forma. Y termino volviendo a las dudas planteadas inicialmente. Vemos por doquier formas que en nuestro campo responden a los requerimientos usuales de la vida académica: centros educativos para la formación profesional, laboratorios, institutos, organismos de investigación en ciencia y tecnología, asociaciones variadas y gremios de profesionales de los diversos campos, etc. La única institución de todas estas que he nombrado
o a las que he aludido, en las que cabemos todos, es probablemente el CONCITEC, pero entrando uno por uno o en pequeños grupos relativamente afines para trabajar temas muy concretos y habiendo además pasado previamente por filtros por lo menos discutibles, es decir, de discutible validez. Lo cierto es que no hay un espacio institucionalizado para pensar el Perú, y menos para pensarlo en términos globales e inclusivos de las diferencias. Pienso que las academias podrían desempeñar a este respecto un papel muy significativo. Naturalmente, para ello tienen que cuidar la valía personal de sus miembros y el cultivo esmerado de una perspectiva de totalidad en el tratamiento de los temas y un diálogo permanente entre diversas áreas del conocimiento. Sabemos que como otros espacios geográficos, también en el Perú se han dado pasos para establecer una institución, y ustedes parece que lo están dando, que agrupe a las academias existentes. Creo que conviene seguir caminando en esta línea para conseguir que se disponga de una forma, la Academia de las Academias, o como crean ustedes conveniente llamarla, que promueva y facilite el cultivo de la perspectiva de totalidad en el análisis de los problemas nacionales y que, por otra parte, afiance y amplíe relaciones entre los ámbitos regionales e internacionales. Juntas tal vez podrían conseguir que el Estado les asigne espacios y recursos. Creo que bastan estas tareas para considerar que las academias, si se lo proponen, tienen importantes papeles sociales que desempeñar, además de atender requerimientos sociales, especialmente públicos, y de facilitar el cumplimiento de la legítima aspiración de sus miembros a exponer y debatir sus trabajos ante colegas calificados y a contribuir al mejor desempeño de su ámbito académico. Hay, por tanto, fines endógenos, pero también exógenos, por los que merece la pena seguir existiendo, y hay vida nueva que necesita formas nuevas o renovadas para desplegarse plenamente. Muchas gracias por su atención. Margarita, ¿algún comentario? Felicitaciones, José Ignacio, excelente como de costumbre. Muy bien. Gracias. ¿Algún comentario, Margarita? Bueno, las sugerencias son muy numerosas, las que se nos están presentando, y contrastando cuál es la relación de las academias con los mandos políticos, con la sociedad en general. Advertimos que se ha producido un alejamiento de las academias respecto no solamente del hombre común, sino de las mismas universidades, de los centros de difusión de cultura. Y mencionando el caso del Ministerio de Educación, en el Ministerio de Educación al cual están vinculadas las academias, no saben qué cosa es propiamente la academia. No tienen idea de que la academia puede reunir a intelectuales en las diferentes áreas que son quienes en alguna medida deben llevar la voz cantante en cuanto a la presencia de los nuevos conocimientos, en el aporte incluso a solución de problemas actuales. Y mientras se mantenga esta distancia, esta separación, esta ignorancia, podemos darnos cuenta que es difícil que las academias puedan recuperar una presencia mayor dentro del ámbito nacional. No sé qué otras sugerencias, qué otros comentarios podemos encontrar. Ponemos a discusión entonces algún comentario, sugerencia sobre ambos temas. Tenemos unos minutos. Habíamos dejado pendiente lo de la Casa de Ozambela y sugerencias y esta excelente posición de
doctor José Ignacio López Soria, invitándonos a pensar como razón de las academias. Es excelente. ¿Comentarios, sugerencias? El Agustín, doctor Gago quiere hablar. Adelante, por favor. bueno, primero que nada, felicitarte, José Ignacio, o sea, me gustó mucho, mucho tu disertación y me parece que pones puntos muy, muy importantes a ser reflexionados. Por ejemplo, lo último, la sugerencia que das, esto de la academia de las academias, o sea, que haya un diálogo entre los distintos conocimientos, digamos que se vea el conocimiento desde un punto de vista holístico, me parece sumamente importante y relevante, sobre todo para enfrentar los problemas que se nos vienen, ¿no? Desde el cambio climático, que ya está encima, y tantas otras amenazas. Entonces, esa idea me parece súper importante, bueno, al margen también de las otras de la historia de las academias en sí misma, también es algo que puede ser muy rico y que puede alimentar a la sociedad a entender la importancia de la valoración del conocimiento. Y ahí va un poco quizás un poco pregunta y reflexión también para ver qué es lo que opinas. Tú hablas de dos cosas que a mí me parecen bien interesantes, ¿no? De la racionalidad instrumental y la racionalidad liberadora, según lo que te entendí. Y justamente hablabas de la racionalidad liberadora y que yo como científico dedicado a ciencia fundamental me sentí muy identificado, que era la generación de conocimiento en sí mismo. O sea, la importancia del conocimiento en sí mismo, no buscándole necesariamente pensando en una utilidad. Y eso, digamos, por ejemplo, en el país en particular, digamos, en general también es una corriente general, ¿no? No es solo el país, pero en general existe mucho buscar que siempre tiene que haber una utilidad del conocimiento inmediata. Y hay veces eso se usa también en criterios digamos, financiar investigación y perdemos de vista la importancia de la generación de conocimiento en sí mismo, que también tiene justamente, y más bien tiene mucho más efecto a veces digamos, en descubrimientos y cosas revolucionarias. Entonces, mi pregunta iba más o menos, o cuál crees tú que podría ser una estrategia como para posicionar en el Perú que somos a veces muy utilitaristas del conocimiento, siempre queremos ponerle una etiqueta de utilitarismo, o sea, posicionar la importancia de la generación del conocimiento en sí mismo, como tú mismo hablabas de esta reflexión liberadora, contrastándola con la racionalidad liberadora, contrastándola contra esa racionalidad instrumental. ¿Qué piensas, qué rol podríamos jugar las academias justamente en dar digamos, a poner en valor la importancia de la generación de conocimiento en sí mismo? No sé, me gustaría que de repente nos hagas unos comentarios al respecto. Muchas gracias nuevamente. Adelante, José Ignacio, ¿quieres comentar? No, yo casi prefiero que haya diversas intervenciones, no sé, pero puedo Ok, comentar, podemos hacerlo claro, así, si quieres. ¿no? La doctora Orjeda ha levantado la mano y luego Claro. el doctor Micharet. Hagamos varios comentarios y luego le cedemos la palabra final a José Ignacio para que redondee las inquietudes. Doctor Orjeda, adelante. Sí, buenas tardes, buenos días, ya tardes con todos. Bueno, yo quería hacer dos comentarios. Uno respecto de la casa de Osambela, que no debemos dejar que pase el momentum, ¿no? Y yo quería simplemente tal vez recordar a todos, no sé si Alberto lo mencionó, pero esta comisión que forma el decreto, la resolución ministerial, en la cual estamos todos los miembros de la academia, se señala en otro lugar que cualquier cambio que se quiera hacer en la casa, cualquier trabajo, cualquier cosa, tiene que pasar por la aprobación de dicho comité. Y este comité no está conformado y deberíamos conformarlo a la brevedad, ¿no? Normalmente hay un miembro del Ministerio de Educación, me parece, no sé si es el Ministerio de Educación que preside ese comité, Alberto, recuérdame, o es tal vez la No, academia. es correcto lo que dice Gisela y muy bueno que lo pongas y efectivamente el comité lo presidimos todos los miembros que estamos y se supone que la presidencia tiene que ser entre la Academia Peruana de la Lengua y la de Historia, porque ellas han sido las primeras que estuvieron. Pero el ministerio está como parte del comité, del consejo directivo, como bien dices tú. Adelante, adelante, continúa.
consejo directivo y no se puede hacer nada en la casa, traspasar, hacer trabajos. Todo este comité de administración, creo que se llama, es quien tiene, digamos, el poder de decisión sobre la casa. Y es por eso que el ministerio, yo pienso, todavía no traspasa la casa a Prolima, porque podrían haberlo hecho tranquilamente, ¿no? Entonces, yo sugiero que a la brevedad conformemos esa comisión. No sé si tendría esa comisión que estar inscrita en registros públicos. Tal vez habría que pedir opinión legal de nuestros abogados, hacer una reunión específica para eso con los abogados de las diversas academias, aquellos que tengamos un abogado, y conformarla. Y llamar al representante de Minedu, ¿no? Para hacer la primera sesión conformando ese comité e informando al Ministerio de Educación que está conformado para que se tomen las decisiones sobre la Casa de Ozambela. Entonces, creo que allí nosotros tenemos digamos, una palanca para actuar. Creo que eso es muy importante. Y segundo, ya pasando al otro tema, a la presentación de José Ignacio, creo que es muy importante eso que él dice de conformar como una interacademia y también digamos, la orientación hacia el público en general, el Estado peruano como asesores del Estado peruano, ¿no? Porque esa es una de las funciones, por lo menos de la Academia Nacional de Ciencias, se encuentra esa función y está olvidada al punto, y esto es una anécdota, me parece que en una de las primeras reuniones que tuvimos con el Ministerio de Educación, tuvimos que explicarle a las funcionarias del Ministerio de Educación que no éramos una academia universitaria, ¿no? Que academia es algo diferente. Ellas pensaban que la Casa de Ozambela está en manos de unas academias preuniversitarias. Entonces, a eso llega el desconocimiento y quisiera echarnos la culpa a nosotros, ¿no? Porque tenemos que mirar un poco más a la sociedad y salir hacia ellos. Esas serían las dos cosas que quería mencionar. Gracias. Si me permite, doctora, efectivamente, tanto el Ministerio como Prolima tienen suficientemente claro que no pueden tomar acción sin la aprobación de las academias. Eso lo tienen clarísimo y por eso es que hemos tenido reuniones en conjunto y nos han pedido la autorización y la hemos denegado en cuanto a esa modificación que es simplemente arrinconarnos en un extremo de la casa de Ozambela. Así que eso sí, sí está suficientemente claro, pero efectivamente, como usted sugiere, deberíamos formalizar la constitución de ese comité porque eso facilitaría las cosas. Como anécdota, doctora, a nosotros también nos preguntaron qué tipo de academias eran. Estuvimos los 5 presidentes con los representantes del Ministerio de Educación. He comentado esto varias veces en la Academia Nacional de Medicina. Me preguntaron si éramos de corte y confección o preuniversitarias. Y la verdad, como he comentado, casi me salgo de mis casillas porque miembros del Ministerio de Educación del Perú pregunten qué tipo de academia, no tenían la menor idea y son los que tenían la responsabilidad de pasar esto a Prolima. O sea, es increíble el grado de desconocimiento un poco hasta insultante que recibimos. Y le dice, Pero gracias por... no de corte y confección, sino de corte quirúrgico y curación. Pero fue increíble. El doctor José Tere, por favor, adelante antes de los comentarios adicionales. Después la doctora Miriam Salas. ¿Ok? Adelante. Muchísimas gracias. Un agradecimiento y felicitación a todos los presidentes de las academias que han decidido hoy día hacer esta jornada. Es increíble, es aglutinadora, bueno, de lo mejor.
Eh, Felicitaciones y gracias a José Ignacio por su charla y las reflexiones, como siempre, excelentes. Y quisiera además comprometerlo a poder que nos ayude a difundir más estas reflexiones. Nosotros quisiéramos publicarlas en los medios que tenemos, en el boletín en particular. La doctora Luisa Vetter, le consulté por el interno, estaría encantada de poder incluir esta presentación en el boletín, además de lo que le llaman ahora las redes sociales, porque esto ayuda a que esta importante reflexión tenga la difusión necesaria. Y un punto más, si me permiten, muy breve, es que esta idea de la unión entre las academias ya ha ocurrido. Hay una semilla puesta en el año 2018 en las anteriores gestiones de las academias, previas a las últimas elecciones. Hubo, por lo menos yo asistí como miembro de la ANC, por lo menos a 3 sesiones, y hay actas que deben obrar en los archivos para formar, estábamos pensando en qué nombre debía tener, quizá como similitud a lo que ocurre en Francia, algo que es l'Institut de France, que abarca las diferentes academias del saber. Y entonces, esto, después de los problemas de Osambela, cayó un poco no sé, en el olvido en estos últimos tiempos. Sería bueno retomarlo porque esto existe. Muchas gracias. Gracias. Doctora Salas, adelante, por favor. Abra su micro. Doctora Miriam, abra su micro. Acá está. Bueno, Adelante. buenas tardes, ¿no? Yo lo que quería decir con respecto a lo que ha mencionado José Ignacio es que las academias justamente reúnen a las diferentes personas que han destacado ¿no? académicamente en su profesión, ¿no? Y me parece un punto muy importante en estos momentos en que prácticamente el esfuerzo académico no se está dejando de lado y tenemos ejemplos con la última ley que ha sancionado el Congreso con respecto a la meritocracia, ¿no? Exigida a los profesores. Entonces, ese punto me parece que es importante, que lo debemos de destacar y, como han mencionado muchos, salir más a la calle, tener mucha más presencia, y me parece cada una de las academias debería hacerlo, como también este grupo de academias que se quieren, que se han formado, ¿no? Con respecto a Zambela, yo tengo un pensamiento diferente. Desde la experiencia y desde la historia, en este país en que no hay recursos, en este país en que no se hace nada, todo se deja y se prefiere que los monumentos se caigan porque la norma lo impide, yo sí soy de la opinión que si Prolima tiene el dinero para reconstruir, así se nos asigne un pedazo reducido, ¿no? Que es negociable, debería sí tomar la reconstrucción de la academia, del local de Zambela antes que se caiga. Ese es mi pensamiento, que ya lo había expresado yo en otras reuniones anteriores con Margarita, pero bueno, es cuestión de discutir, pero sí quisiera que se piense en torno a ello. Gracias. Gracias, doctora. ¿Algún otro comentario, sugerencia? Pueden levantar la mano para poderlos ver, por favor. Si es que... Sí, solo pertinente a esto, el punto que explicó el Adelante. ingeniero de la PUC es que no se va a caer, Así es, no así se es, va a caer y así Ya, es, está intacta. así es. Y esa es una de las estrategias que hemos tenido con Prolima. Les hemos dicho, ese informe que ustedes han hecho, solicitamos que se revise a la luz de lo que el ingeniero experto en esto está diciendo de manera diferente, antes de que se pueda tomar una decisión, y en eso estamos. Estos esfuerzos, doctor Ojeda, también de hacer el instituto, tiene muchísimos años, ¿no? De reunir a las academias en una academia de academias o un instituto como existe en otros países, y se comenzaron a dar en los años anteriores algunos esfuerzos, más que nada administrativos. Creo que Osambela, mal que bien,
nos ha dado ahora la oportunidad de juntarnos con propósitos más concretos y creo que estamos en un buen momento para seguir, independientemente de que los presidentes vamos cambiando, lo que importa es que las instituciones se sientan parte de una sola institución. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Agustín, para hacer un comentario, para Adelante, hacer Alberto, adelante, adelante. Quiero complementar, es una cosa muy breve nomás para complementar lo que ha mencionado Isela y has mencionado tú. O sea, es más, lo que dice Daniel Torrealba, el ingeniero experto que ha visitado Zambela, es que la idea es que él ve que varios espacios se pueden ocupar, definitivamente, ¿no? Entonces, no, esa es justamente la estrategia nuestra, es poner en evidencia que esa inspección ocular es poco seria y que justamente algunos espacios se pueden volver a ocupar. Y esa es un poco la situación, que eso es dicho por el propio experto, ¿no? Bueno, lo otro adicional que vale la pena que conozcan es que el Ministerio de Educación nos ha dicho que ellos no tienen un centavo para reconstruir el local y por eso se lo estaban dando a Prolima. Así que la otra opción es buscar financiamiento externo, ¿no? Que es otra de los caminos que deberíamos examinar, ¿no? Cuanto antes. ¿No? ¿Puedo Como intervenir? España hizo algo con la casona de San Marcos, por ejemplo. Sí, Adelante, doctora. gracias. Bueno, primero felicitar a las exposiciones, las 3 exposiciones, porque han sido muy buenas y esclarecedoras en muchos sentidos. Creo que sí es importante esta unión de las academias para luchar por un espacio, porque no solamente significa tener el espacio físico, sino también una presencia más allá en la sociedad, que creo que es muy importante. Cuando he visitado academias nacionales de la historia de otros países de la región, tienen edificios completos, monumentos históricos, y ahí tienen su archivo, tienen los eventos. Entonces, yo creo que sí hay que aspirar a ese objetivo y que sea un espacio común compartido. Lo que me llama la atención es que quieran poner en Casa Zambela un museo de Lima cuando hay espacios museísticos que están desaprovechados o que ya existen. Entonces, yo creo que también habría que usar el argumento del bicentenario del próximo año, porque realmente que las academias no tengan un espacio llegando al 2024 es, la verdad, pues lamentable, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante lograr tener ese espacio compartido y más aún por las circunstancias que todos explicaban, que hemos sido prácticamente desalojados, pero sin realmente un peritaje técnico fundamentado, ¿no? Y bueno, más allá de eso, las cosas que también decía Gisela Orjeda sobre cuestiones prácticas de cómo poder manejar esto, ¿no? Me imagino que va a ser una pelea larga también, ¿no? Pero creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Entonces, nada, solo eso y bueno, felicitaciones, me parece una muy buena iniciativa, ¿no? La unión hace la fuerza, como se dice. Creo que es una de las cosas buenas que hemos hecho en los últimos tiempos, unirnos y unirnos con respeto, con los conocimientos que tenemos, en una muy buena relación. Hemos ido juntos, todos los presidentes, a pelear por la academia, por las academias y pelear por los Zambela. Así que ha sido muy gratificante para todos nosotros. Nos estamos quedando cortos de tiempo, entonces le daremos la oportunidad a José Ignacio que nos haga algunos comentarios finales. Adelante, José Ignacio. Perdón, ¿alguien más quería Sí, hablar? No. sí, Griselda, solamente adelante. una pequeña acotación a la doctora Claudia Rosas. No es que quieran hacer allí un museo, esa es la excusa. Tal vez es un Así poco es. brutal como lo digo. Es solo una excusa. No, o sea, la finalidad verdadera es quedarse con toda la casa. Así es, así es. Y simplemente expulsarnos porque piensan que somos academias preuniversitarias.
Sí, Ay, no, entendí, estaba siendo diplomática nomás. Muy bien. Ok, José Ignacio, entonces, adelante, por No, sí, favor, para algún cerrar comentario, con broche de oro. un Pero comentario breve, nada más. me permito, antes de darte la palabra, que lo que se ha expresado del deseo de tener tu presentación, Sí. si nos permites, la podemos dar a todas las academias para que puedan tener la libertad de publicarla si tú nos autorizas. Te estoy hablando ya como presidente de medicina, pero estoy seguro que tengo la voz de todos para que lo puedan tener a disposición. Si nos los puedes enviar, lo tienes escrito por correo y nos podemos encargar de distribuirlos a las academias si les parece. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente lo tengo escrito, lo he leído, así que se lo voy a enviar no sé si tengo el correo de todos los presidentes, si lo puedo enviar a alguno de los Pero si presidentes. tienes, creo que tienes el mío y yo me El comprometo tuyo a sí, enviarlo. el Yo tuyo me y el de comprometo a Margarita enviar. con seguridad sí lo tengo. Así O el que de Margarita, el que tú prefieras. se lo envío y Adelante. ustedes ya lo distribuyen o lo difunden como crean ustedes conveniente. ¿Ya? Gracias, muchas Bien, gracias. algún comentario brevemente nada más de lo que ustedes mismos han dicho, que me parece que enriquece enormemente las cosas que yo he ido apuntando, ¿no? En el caso de Margarita, por ejemplo, me parece fundamental, efectivamente, que se insista en la idea de la relación entre la academia y la vida peruana, no digamos, o la sociedad peruana en general, no necesariamente con tal o cual área de la vida peruana o espacio o ámbito, sino en general con la vida peruana. O sea, debería estar mucho más presente la academia y enriquecer, por lo tanto, mucho más, enriquecerse además también de las opiniones, de las sugerencias que les pueden estar haciendo, pero de enriquecer a la sociedad peruana. No deja de ser llamativo, por ejemplo, que pasando lo que pasa en el Perú con tanta frecuencia, que hay tanto problema, las academias no dicen ni palabra. Por lo menos no conozco si lo dicen. Es posible que lo digan, pero lo dirán a veces en voz tan baja que no lo oímos en la esquina del frente. Entonces convendría que efectivamente se expresaran, ¿no? No digo necesariamente sobre tal problema político, cual otro, o probablemente no les corresponda, pero sí sobre la problemática de la sociedad peruana que la tiene, es decir, que efectivamente funciona el pensar el Perú, ¿no? Entonces, aprovechando determinadas circunstancias que se presentan en la vida, naturalmente. Me parece además sumamente interesante también la idea que insinúa, sugiere Alberto, de insistir en la idea de que el conocimiento no es solamente en función de interés, hay también conocimiento que no está dirigido directamente a producir intereses, a generar intereses. Hay el conocimiento por el conocimiento, es decir, el interés es crecer en conocimiento, eso ya es una línea de trabajo y de actividad humana, el poder conocer más, el sentirse más conocedor, el ampliar el conocimiento. Y esto, claro, naturalmente no solamente para nosotros, sino también para quienes están alrededor nuestro. Me parece igualmente la idea interesante de el tema de la asesoría al Estado peruano, es decir, no solamente hacer declaraciones en general, sino a veces tal vez las academias yo creo que podrían tener, si se lo ganan en un tiempo relativamente corto, podrían tener, diríamos, la autoridad suficiente como para decirle al Estado peruano, concretamente al Estado, pero el que sea, no importa cuál, ¿no? El que sea, decirle cuál es nuestro punto de vista. No es decirle vaya usted por acá o por allá, porque eso no nos corresponde, ¿no es cierto? No corresponde a las academias hacer eso, pero sí le corresponde decir, oye usted, las cosas para el Perú podrían ser interesantes. Además de intereses particulares, en el Perú hay intereses colectivos, hay intereses sociales, y habría que ocuparse de los intereses sociales y no solamente de atender intereses de tipo particular, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea creo que podría haber sí, aportes de las academias unidas, por cierto, una por una va a ser más difícil, probablemente unidas tendrían más espacio. Efectivamente, del instituto del cual ustedes están hablando ahora, de este instituto de las academias, hay rastros en Internet. Pues yo todo lo que sé de ese instituto lo he encontrado en Internet, ¿no? Como también mucho de lo que he aprendido de ustedes lo he sacado de Internet. Felizmente están unas academias más, otras menos presentes en Internet,
pero el estar en Internet evidentemente es estar en un espacio público y consiguientemente dar la facilidad para que esto sea accesible, ¿no? El apuntamiento que hace, yo no dudo, que hace Miriam, de que los académicos tienen los niveles debidos. Yo no dudo que esto ocurra. Y naturalmente no me interesa tampoco dedicarme a estudiar si todos y cada uno de los académicos realmente merecen o no estar como tales, ser académicos. Pero pongo, y para ponerlos en la historia y además de personas que ya no están con nosotros, pongo dos ejemplos lamentables, ¿no? Un ejemplo es Odría, miembro de la Academia de Ciencias. Y otro ejemplo es Masera, no admitido en la Academia de Historia. Solamente dos, suficientes. Hablan por sí mismos, esos dos ejemplos, sin más, ¿no? Entonces, yo espero que en este momento no esté ocurriendo algo parecido. Supongo que no, tampoco lo he estudiado, así que no puedo decir nada sobre eso, ¿no? Después, con respecto a lo de Osambela, a mí se me ocurre una cosa, y es, yo no insistiría, a ver, yo insistiría tendría como, digamos, dos tempos en el sentido musical. Uno para Osambela y otro para lo que necesitamos en este momento. Yo tengo la impresión, y he tenido cierta experiencia porque he vivido ahí, he trabajado ahí en Osambela, como saben ustedes, ¿no? En una época además en la que esta asociación de academias tenía una cierta presencia. Porque yo me acuerdo que Luis Jaime Cisneros era consultado, que era el presidente de la Academia de la Lengua, que era la que más presencia tenía en ese momento en la Casa de Osambela, era necesariamente consultado, no se podía hacer nada sin que Luis Jaime Cisneros no lo supiera. No digo que no lo decidiera, pero no lo supiera, porque habitaba ahí también la Academia de la Lengua, ¿no? Entonces no sé si después ha seguido igual o no, no lo sé. Pero yo tengo para mí de que la reconstrucción, la restauración de Osambela va para largo, que no es una cuestión que se va a acabar en un par de años. Es una cosa que primero hay que hacer los pedidos, hay que hacer el proyecto, se trata de restauración, no se trata de reconstrucción. Y la restauración es mucho más difícil y es mucho más costosa, porque hay que hacer la cosa como estuvo, ¿no? Como más o menos como estuvo, como hacen los historiadores, ¿no es cierto? Perdón, los restauradores, y no simplemente poner de pie para que podamos entrar. Yo creo que habría que tal vez pensar en que lo de la academia, lo de la restauración de Osambela, una posibilidad efectivamente es recurrir a la cooperación española, que yo no sé en este momento, ha tenido mucha fuerza, ¿no? Ha tenido mucha potencia y ha actuado mucho en el Perú. Hay muchos espacios restaurados por la cooperación española, pero no sé si está en el mismo ímpetu que tenía y impulso y fuerza que tenía hace unos años. La verdad es que no lo sé. Pero por lo menos se podría llamar a la puerta y preguntar. De repente encaja, ¿no? Podría ser interesante. Pero en cualquier caso me parece que es un proceso largo. Lo que yo creo que sí, si las academias quieren tener más presencia, necesitan una presencia física. Y esa presencia física, el Estado tiene miles de espacios, ¿no? Con usos no siempre adecuados. Entonces, creo que se podría hacer un trámite, el conjunto de las academias podrían hacer un trámite ante la institución correspondiente, que no sé exactamente cuál es, ¿no? Para que les den un espacio significativo, ¿no? Para todas las academias, no me refiero para una sola. Mientras no se renuncia a lo de Osambela. Entonces, también lo de Osambela podría quedar para un futuro medio, por lo menos, no cercano, creo yo, por lo que he visto de los procesos de restauración de la cooperación española en otros ámbitos, ¿no? Y finalmente, me parece muy bien lo que apunta, la idea que apunta también Claudia, de tener pues un local propio, un edificio propio, ¿no? en esta misma línea. Bien, no hago más que agradecerles nuevamente por haberme invitado a estar en este evento y en este cenáculo tan agradable, donde tengo además tantos amigos, y por cierto, terminaré de pulir un poco el texto que hoy he leído y se lo enviaré en un plazo relativamente corto. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Algunos de los intentos que has mencionado han comenzado a hacerse indistintamente por las academias. Toma su tiempo conseguir un local. Nosotros lo hemos hecho en medicina porque hay una serie de casas tomadas a diferentes personas o instituciones que están no ocupadas. Pero conseguir eso cuesta tiempo y cuesta trabajo.
tenemos también pendiente una reunión con el alcalde de Lima, que ProLima depende del alcalde de Lima. Y ahí hay que hacer una gestión para que podamos un poco torcerle el brazo a este señor y nos pueda hacer de repente una cuestión combinada de las academias con el museo, pero no que tomen todo el museo y nosotros nos convirtamos en una pieza de museo, que no es lo que queremos, definitivamente. Pero creo que hemos tenido una mañana excelente. Quiero disculpar la presencia del doctor Loman, que tenía un problema judicial del que no podía librarse, y el doctor Hopkins, el presidente de la Academia de la Lengua, me ha llamado de la emergencia del hospital, que me dice, ya no llego, estoy aquí con un problema. Felizmente no es grave, pero él era el encargado de cerrar este tema, porque queríamos que los 5 presidentes participáramos de la misma manera. De tal manera que me ha tocado a mí en suerte cancelar este primer encuentro de las academias nacionales peruanas que tenemos. Creo, hemos encontrado entre nosotros mismos la fuerza necesaria para caminar con certeza, con seguridad en bien del país. Creo que esa es una obligación de las academias como organismos asesores del Estado, porque las academias somos asesores del Estado. Pero tenemos que visibilizarnos más. Creo que esa es una de nuestras debilidades, no salir tanto a la opinión pública como debiéramos. Pero en todo caso, en nombre de los presidentes y en nombre de todos ustedes, les agradecemos su presencia. Creo que ha sido una mañana muy grata, muy cordial, muy instructiva y que nos deja muchísimas muchas cosas por pensar y repensar. Un abrazo para todos ustedes y nos seguimos viendo. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias, Margarita. Gracias a todos. Sí, Margarita. Un abrazo. Gracias. Miriam, Un gracias abrazo. a todos, Liliana. Gracias. Bueno, nos vamos.